¿Qué somos? ¿Qué podemos llegar a ser? ¿Tiene sentido la existencia? ¿Qué sostiene nuestra identidad? ¿Por qué este orden de cosas? Hagamos un espacio donde ya nadie pueda ser ajeno a su realidad. Pensémonos, pensemos lo humano. Les damos la bienvenida a una nueva conversación en torno a la peste de Albert Camus. Antes de entrar en materia, de saludar a mis compañeros, quisiera referirme a un comentario que nos llegó de una de las personas que nos han escuchado. Tal comentario se refería a que ella no compartía con nosotros que nombrásemos a Tarriú como un indiferente. Me parece importante señalar esto porque precisamente una de nuestras intenciones es generar una conversación con esos otros que nos escuchan y es poder recibir las objeciones o críticas, también las retroalimentaciones que tengan por hacernos. Entonces, me parecía importante decir de nuestra parte que en la manera como estamos desarrollando el análisis de la obra, lo que queremos poner sobre la mesa es el descubrimiento que vamos haciendo de los personajes. Es decir, queremos dejarnos sorprender con las transformaciones que experimentan los personajes que hacen parte de la peste, hasta el punto donde habíamos conversado en la vez anterior y lo habíamos dejado como conclusión abierta, que Tarriu era un observador externo que nos pintaba diversos cuadros de la ciudad, pero que no parecía muy involucrado en esos cuadros de las prácticas de los ciudadanos y las ciudadanas, donde empezaba a hacer presencia la peste. Pero yo creo que es bueno instaurar la pregunta que nos deja esta oyente de que todavía no sabemos si se puede calificar a Tarriu como un indiferente por presentársenos hasta el momento como un observador externo. Lo dejamos hasta ahí, lo quería mencionar porque, como digo, vamos a explorar la obra y a reconocer los cambios que viven los personajes. Dicho esto, saludo a mis compañeros, digo también de nuevo quién les habla, Daniela Cardona, del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, y saludo a mis otros dos compañeros. Hola, Santiago. Un saludo para vos y para los oyentes. Y un saludo para Pablo. Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, Pablo, gracias. Hoy entonces queremos proseguir en nuestra conversación. Les recuerdo a los oyentes que la vez anterior habíamos dejado al doctor Ryu ante una ventana, observando esa ciudad en movimiento, a sus ciudadanas y ciudadanas inmersas en los hábitos propios de ese espacio que habitan y haciendo un contraste entre el reconocimiento de la peste, el trastocamiento de la cotidianidad y el no querer que esa cotidianidad se viese trastocada por la emergencia pues, de una enfermedad. Lo tenemos entonces ahí, casi que negando lo que es inminente, pero también habíamos dicho que tal negación lo que hablaba es de un reconocimiento que empieza a darse y que en tanto hace presencia ese reconocimiento pareciera no querer dársele lugar del todo a nombrar qué es lo que está ocurriendo. Y precisamente hoy queremos seguir con este problema del nombrar. Si la vez pasada dijimos que hay una negación, es porque subyace un miedo, una dificultad, una angustia para nombrar lo que va a hacer presencia en la realidad. Y hoy queremos entonces pensar el problema de nombrar a partir de dos asuntos. El primero, los muertos como anónimos.
que precisamente no son nombrados, sino solamente dejados bajo el rótulo de un número. Y el otro problema que queremos tocar es qué significa el nombrar y la relación con la acción, con el comprometerse a partir del nombrar, y esto lo queremos pensar es en función de lo que ocurre en una comisión sanitaria donde unos médicos reunidos se están preguntando qué es lo que está ocurriendo y por qué han habido tantas muertes. Entonces, bueno, le doy la palabra a Santi. Bueno, yo quisiera introducir entre la reflexión de la siguiente forma. A ver, es que la parábola que se está presentando aquí es que, aunque se nombre o no la peste, o se diga no una palabra, pues eso real que está ocurriendo, que a lo sumo pues hace expresión bajo unos síntomas y unas muertes, se le nombre o no, va a seguir ocurriendo, va a seguir pasando. Entonces, ¿cuál es el problema con nombrarlo? Es decir, ¿cuál es el problema de la palabra a fin de cuentas si, si la palabra de todas maneras desliza o falla con respecto a aquello que quiere nombrar? Esa es la pregunta principal. Es decir, por qué cuesta tanto, por ejemplo, en este capítulo, decir la palabra peste? ¿Por qué se presenta como un problema tan grande solamente nombrarlo? Si de todas maneras la gente se va a morir de lo que sea que se esté muriendo, o sea, sin ponerle nombre. Esa sería como la pregunta principal. ¿Por qué tanto énfasis en la palabra? ¿Cuál es el peso que tiene, digamos, subjetivamente nombrar algo? Yo pongo, por ejemplo, un ejemplo. Eh, no sé, digamos que uno tenga celos y a uno le cuesta mucho, por ejemplo, nombrarle ante otro eso, decir, tengo celos. ¿Y por qué cuesta tanto si de todas maneras, digaselo o no lo digas, los celos existen, ya están existiendo, ya están pasando, ya te están carcomiendo pues por dentro, por decirlo así? ¿Por qué costaría tanto nombrarlos? ¿Por qué por qué lo que costaría no es sentirlos? Pues porque no puedes sentirlo o no, así como la peste, sino ponerle un nombre a eso. Esa pequeña introducción me sirve entonces para lo siguiente. Luego de que dejamos pues al doctor Ryu ahí frente a la ventana, eh, regresa pues al otro día Joseph Brand, que es el que cuenta los muertos, es un funcionario pues de la municipalidad, y nos introducen a este personaje. Y este personaje tiene una característica muy importante, y es que es un personaje de la inacción. Es decir, es más como un sujeto al que le pasan cosas. Él cayó, digamos, como en ese puesto en el que está ahorita, casi de casualidad, o lo pusieron ahí, le prometieron que lo iban a cambiar de puesto, y lleva un montón de tiempo en ese puesto y no ha querido nombrar esa promesa, pero no la ha querido nombrar por algo. ¿Qué promesa no ha querido A la nombrar? promesa, perdón, de que lo van a ascender de ese puesto. O sea, él entró en ese puesto y le dijeron, no, aquí no te quedas un rato, sino que luego te ascendemos. Y él ha estado ahí esperando el supuesto ascenso porque, dice él, no encuentra la palabra justa. Entonces aquí hay otra relación de la palabra, otra vez como con lo real. Incluso yo creo, Santi, que Dale. tocando el tema de la palabra justa, está el problema del amor, que decías lo de los celos, pero Camus da unos pequeños pincelazos acerca de la vida amorosa de Grant. Y uno ve que también era lo mismo que decís, una falta de palabra, una falta de la palabra justa. Entonces, la mujer con la que estaba precisamente se va esperando siempre esa palabra justa que nunca vino de él. Y él se queda, es muy curioso, anclado en una imagen, él se queda
en un recuerdo eterno de cosas que fueron, de cosas no dichas. Entonces, ahí hay un doble problema con la palabra. Hay una resistencia a decirla, hay una resistencia a poner las cosas en palabras como son. Tal vez sea por eso, porque se ponen como son y la palabra en el mundo lo lleva a uno a tener consecuencias frente a ella. Y el otro punto de vista que yo decía que es ambivalente es precisamente por eso, porque lo no dicho se devuelve como un pasado eterno. Entonces, mira, está la promesa que decías del trabajo, como no, me van a ascender, y eso es un recuerdo perpetuo. Y con ella también la palabra no dicha se le vuelve un recuerdo perpetuo y perpetuo. Entonces, son esos dos frentes, el frente de no quiero decirlo y cuando no tengo ya el tiempo oportuno para decirlo, me mortifico en el recuerdo. Es muy contradictorio. Sí, yo estoy de acuerdo. Pues yo también lo vería como haciendo una especie de, no sé, topología, lo de la palabra en otros dos sentidos. Pues uno es, que efectivamente, cuando yo ponía lo de los celos o, o por qué nombrar la peste, es que ya nombrar es una acción. O sea, ponerle nombre a la cosa o expresar la palabra es una acción que, como vos decías, compromete. Yo recordaba alguna vez que en el CES habíamos leído a un lingüista que se llama Emil Benveniste. Decía pues que habían palabras pues, que comprometían completamente y que lo cambiaban a uno. Entonces él ponía el ejemplo pues como el matrimonio. Les decía ese nombrar sí acepto. Miren que solamente son palabras pues al viento, son columnas de aire por decirlo así. Y sin embargo, solamente decir sí acepto cambiaba el hecho de antes de decirlo y después de decirlo. Porque antes de decirlo estaba soltero, después de decirlo quedó casado. Eh, entonces, claro, ese es el peso del asunto. Y yo creo que lo que tiene Joseph Grant para defenderse de la acción que conllevaría nombrar las cosas por su nombre es precisamente eso de buscar la palabra justa, que tal vez nunca llegue, porque puede ser que no tengamos en última instancia cuál es la palabra, porque nunca la vamos a tener, o sea, la palabra siempre va a deslizar con respecto a lo que está nombrando, siempre va a haber una distancia última, y de eso saben pues mucho los poetas, y por eso tienen que inventar palabras y buscar formas para nombrar aquello que es imposible en última instancia de nombrar, pero por lo menos el poeta arriesga. Entonces este se queda con ese hecho de que, claro, nunca va a encontrar la palabra justa, pero me parece a mí que en última instancia es un acto de cobardía para no tomar acciones. Bueno, no sé, lo dejo ahí pues como una ocurrencia. Yo quisiera introducir algo ahí y es que es muy interesante que en este personaje haga síntesis, en el personaje de Joseph Grant, que trabaja en la municipalidad, que haga síntesis el hecho de contar el número de muertos. Que eso sí lo hace pues tranquilo. Él hace muy bien como ese tipo de trabajos minuciosos que están como al servicio de uno otro, ofrecer información, generar las condiciones necesarias para que un otro pueda acometer determinado trabajo. Pues ofrecer información siempre le posibilitará a otros acometer lo que le corresponde a ese otro hacer a partir de la información recibida. Pero entonces en él hace síntesis en este momento de su trabajo, el que cuenta las muertes y el hombre que está en busca de la palabra justa, de la palabra precisa. Y me voy a referir a lo segundo y luego a lo primero, porque recordarán vos, Santi y Pablo, y si quienes nos escuchan están leyendo la obra, que él dice no encontrar como una resonancia entre la palabra derecho y lo que es él como hombre. Sí. Entonces eso también es muy fuerte porque lo que nos está insinuando ahí
es que esa dificultad para nombrar lo que también señala es una dificultad para transformarse a sí mismo, porque decir soy un hombre con derechos y que hace exigencia de derechos, es decir, pues precisamente me voy a situar en ese lugar de sujeto de derecho. Entonces, si le cuesta hacer un movimiento existencial hacia allí, preferir entre comillas, resistir la palabra que le significaría una transformación. Eso es muy conservador, pues, en última instancia. Es muy conservador. Y de otro lado, entonces, este hombre conservador que de todas maneras Ryu dice que es un hombre que sin embargo despliega una actividad honorable en las noches, eso no lo podemos perder de vista. Y que no, y que es valiente para expresar sus sentimientos, también dice eso. Sí, que es valiente para expresar sus sentimientos y que sabe ofrecerle las noches a una actividad honorable como es la de escribir un libro, donde precisamente se las tendría que ver con eso de buscar las palabras y que incluso se ha sometido a esos trabajos mecánicos de funcionario como con la esperanza de todas maneras de sostener esas noches honorables. Con la complejidad ya que nos permite ver Ryu de este personaje, sin embargo, es él el que está contando las muertes. O sea, es alguien que le cuesta nombrar, que le cuesta transformarse en ese nombrar otra cosa, pero al tiempo que habla del otro que ya no está, que es ausencia, pues a partir de números. Y eso es muy fuerte porque entonces también eh, nos pone de cara a qué significa que contemos muertos. O sea, ahora en lo que vivimos con el coronavirus, uno abre los ojos y busca las estadísticas. Bueno, algunos buscamos las estadísticas, queremos saber qué ha pasado con los contagios, queremos saber si se han recuperado algunos, queremos saber cómo está nuestro país en términos de estadísticas y qué estamos buscando en ese número, porque ese número nos dice que el muerto es otro y ni siquiera se nombra a ese muerto. Nosotros no sabemos quién está detrás de ese número y qué implicaría ponerle nombre, rostro, Hay algo, vínculos. hay algo ahí, Dale. Daniela, muy interesante. Y yo creo que podemos tomar esto como eje de esta parte de la novela. Es lo siguiente, no solamente Grant tiene problemas para denunciar la gravedad de algo, la gravedad de los derechos, la gravedad de un amor, la gravedad de la vida, sino que hay otra resistencia a nombrar las cosas que también está en la novela, y es a nombrar la peste, es a nombrar la peste misma, que se muestra como resistencia, porque eso implicaría tomar una posición y aceptar las consecuencias. Entonces se ve en toda esta parte precisamente eso, no solo en Grant, sino ya en todos los personajes, que hay una resistencia a nombrar, hay una resistencia a llamar las cosas por su nombre. Uno se pregunta qué, por qué en el ser humano habría esa resistencia a poner las cosas en palabras. Y decías bien que vemos cifras, pero no vemos nombres, no vemos rostros, no vemos la muerte, sino que vemos otra cosa. Me hacías recordar a un pasaje que Camus tiene en el mito de Sísifo, que es muy diciente respecto a ese hecho que nos distancia de la palabra, de vivenciar la cosa en carne propia. Él dice, la muerte y al sentimiento que tenemos de ella, nunca se asombrará demasiado ante el hecho de que todo el mundo viva como si nadie lo supiese. Es que en realidad no hay una experiencia de la muerte, y remata diciendo que es una opinión que nunca nos convence del todo. Tal vez el nombrar las cosas sea ese convencimiento del todo, ese convencimiento de que sí, es que es la muerte, es que es un rostro, es que es una vida,
Tal vez por ahí podamos seguir hilando la conversación, que la Sí. palabra es precisamente un convencimiento y por eso implica, es mejor no enunciarla porque sabemos lo que implica. Yo también quería elaborar algo entonces por esa línea. Es uno decir que a diferencia pues, de lo que él está intentando buscar, que la palabra justa, pues esos números, digamos que no fallarían, pues en tanto matemáticos, sí nombrarían tal cual la cosa. El problema es que al mismo tiempo le sirve pues para que no le digan nada a él mismo. Ese es el problema, pues, porque él entrega esos papeles como tranquilo al doctor Ryu, y es el doctor Ryu el que sí podría interpretarlos y volverlos pues una, una peste, pues, y sabe cuál es el problema de eso. Con lo que decía el mismo Juan Pablo, pues con lo que veníamos hablando ya de por qué no se nombra la peste. El doctor Río más adelante convoca una reunión de doctores de la ciudad, donde está Richard, está Castell, pues que es el veterano, y el que sí nombra la peste directamente. Y en la discusión que van teniendo, Y está el prefecto. está el prefecto, sí, o sea, no falta pues la burocracia. Entonces, en la discusión que están teniendo es muy interesante porque son varias posiciones. Castell de una vez dice que es la peste, o sea, que todo el problema está ahí, que si tenemos la peste o no. Y Richard es uno que se parece a Joseph Grant en ese sentido porque pide saber si se puede nombrar así o no. Entonces, que cuál es el número de los muertos, que cuál es la sintomatología, que es que nos falta unas pruebas. Y es muy interesante notar que es lo que yo les decía al principio, que la cosa, llámese como se llame, real, así pues como ahorita nos está pasando con el coronavirus, que no saben por dónde agarrarlo, eso es lo real, pues lo imposible agarrar. De todas maneras sigue pasando, se le nombre o no, entonces lo que decía ahorita Pablo, y también yo pregunto al principio, entonces ¿cuál es el problema de nombrarla si de todas maneras está pasando? Claro, es que si le pones un nombre, te obliga a una acción y a unas medidas y a unas consecuencias y a la posibilidad incluso de la muerte misma, porque decir que es la peste es poner unas consecuencias pues ya muy eh, fuertes. Es decir, a mí me puede dar la peste. Yo creo que sí, también va por ahí el asunto. Entonces, en las discusiones que van teniendo es muy interesante porque entonces el doctor Ryu le dice pues en última instancia al mismo doctor. Pues dice Richard, pues voy a leer una partecita. Richard titubeó y miró a Ryu. Dice pues, sinceramente, dígame usted lo que piensa. ¿Tiene usted la seguridad de que se trata de la peste? Otra vez mire pues planteando la seguridad. La misma seguridad que está buscando el mismo Joseph Grant pues, con la palabra justa y por ende como no la encuentra entonces la inacción. Te responde Ryu. Plantea usted mal el problema. No es una cuestión de vocabulario, es una cuestión de tiempo. A mí me parece un movimiento muy bonito, porque entonces Ryu ya no está buscando que la palabra pues precisa, que nos aseguraría que estamos en lo que es, no. Con lo que tenemos ya podemos actuar. Entonces llega y le responde pues otra vez el mismo Richard. No, perdón, dice el prefecto, para que pongamos incluso pues la voz de la burocracia. Su opinión, dijo el prefecto, sería entonces que, incluso si no se tratase de la peste, las medidas profilácticas indicadas en tiempo de peste se deberían de aplicar. Y responde Ryu, si es absolutamente necesario que yo tenga una opinión, en efecto, esa es. Me parece muy interesante que introduzcas ese diálogo, porque precisamente aquí ya podemos poner el lente del peso del nombrar, pero ya de cara a las implicaciones sociales que eso tiene. Pues no quiere decir que en lo anterior no tenga implicaciones sociales, sino que veíamos más unas implicaciones subjetivas del lado de Joseph Grant. Y ya en esta ocasión
en tanto es una comisión de médicos, una comisión sanitaria, ya la implicación de nombrar estaría en relación con toda la ciudad de Orán. Ujú. Y eso también les trae ciertos problemas para poder llegar a ese nombrar lo que está ocurriendo. Entonces es muy interesante para quienes hayan leído ese diálogo y los que no, invitarlos a que lo lean, porque uno ve precisamente dos posiciones, como nos decía Santi. Está la posición del médico Richard y la posición del doctor Ryu. Aparte de que a Richard le cuesta nombrarlo o que está exigiendo toda completa seguridad para que aparezca el significante de la peste, también tiene esa posición porque sabe lo que significaría nombrar. O sea, él sabe que tendría que activarse todas las medidas, como lo nombran ahí, las medidas profilácticas que son necesarias para contener una peste y para intentar también combatir pues con la muerte que esta epidemia produciría. Y incluso él lo dice, como no queremos tomar medidas graves, pero lo fuerte de ese adjetivo es que las medidas graves, la gravedad de las medidas tiene que ver es con el trastocamiento de la cotidianidad de esa ciudad. Mientras que Ryu le dice, pues no importa si son graves o no. Si son necesarias. Lo que importa es si son necesarias. A mí me parece muy interesante ver eso porque incluso son dos posturas frente a qué es lo prioritario en una sociedad, o que se trastoque el trabajo, los hábitos, las relaciones sociales productivas, etcétera, etcétera. O lo que importa es poner la vida. Y si se pone la vida en el centro, pues entonces no es la gravedad de las medidas en términos del trastocamiento del orden social, sino la importancia de ellas, lo necesario de ellas para darle lugar a la vida, a valorar la vida y por tanto intentar contener la muerte. Para darle ahorita la palabra a Juan, si quiere comentar algo ahí, como para avanzar un poquito en la narración, pues notarán ustedes, bueno, lo que viene siguiendo la novela, que lo que termina ganando es la burocracia, pues, o los intereses también burocráticos, porque mire, no nombran la peste como peste, sino que la llaman la fiebre. O sea, en esa reunión no se alcanza a llegar a ese acuerdo de nombrarla. No se llega a ese acuerdo, pero sí sale un comunicado y se ponen unos carteles con ese comunicado en las esquinas más discretas de la ciudad, para que no haya pues lugar a que la opinión pública se alarme. Y como les digo, dentro de ese comunicado le llaman pues a los hechos pues como la aparición en Orán de una fiebre. Tomo eso pues también nuevamente con lo que decía Daniela, en el hecho de que nuevamente gana otra vez la palabra, que en este caso es reservada con respecto a lo que está pasando. Y no solamente y esa palabra que es reservada con respecto a lo que está pasando, les permite tomar medidas que son reservadas. Es decir, ahí dice pues el mismo personaje o el narrador que se necesitaban medidas draconianas, y bueno, las medidas que se empezaron a tomar efectivamente pues eran todavía muy preventivas, muy reservadas, muy tímidas, porque nuevamente pues lo que ganó fue no alterar la opinión pública. Pablo, ¿qué quisiera decir al respecto? Es muy importante resaltar eso de llamar la fiebre en vez de la peste y en vez de la muerte. Él tenía un pasaje más atrás en donde se refería a que los enfermos se refugiaban en el fondo de su enfermedad, o más adelante. Y yo creo que ese refugiarse en el fondo de su enfermedad se ve también en el refugiarse en el silencio como
como una forma de no ver las cosas como son, en vez de nombrar la peste como palabra tal, se refugia en la palabra fiebre, y si no es en la palabra fiebre, es en el silencio. Y yo creo que todos tenemos esa posición. Yo creo que la novela nos va llevando, más que a hablar de los personajes, es a preguntarse por qué siempre nombramos las cosas de manera diferente, por qué no de manera directa, o por qué en el peor de los casos guardamos un silencio ante la situación. Entonces, yo también veo ahí esa actitud muy humana que está dividida en los tres personajes. Está Ryu, que dice, bueno, hay que nombrar y hay que actuar. Castel, que de inmediato actúa. Él ni siquiera, digamos, tiene que buscar las palabras, sino que ya la experiencia misma le dice qué va a pasar. Y está Richard, que parece aquí a Grant, que es como sí, pero no, pero no, pero sí, pero... Entonces, tenemos ahí las tres actitudes. Ryu, que es un hombre que empieza a poner las palabras y que se empieza a disponer para la acción. Castel, que ya es un veterano de la acción, entonces la palabra le fluye. Digamos que ya sabe poner la palabra en el momento oportuno y ajustarse a las consecuencias. Y Richard, que es el que nunca toma la iniciativa de decir sí, hay que tomar medidas draconianas. Entonces ahí están las tres posiciones muy claras, que también se refiere en ellas a Grant, que es el mismo, que no solo en la peste, sino que en el amor y en el trabajo, en todo. Es ese tipo de hombres que no ponen la palabra y que no se ajustan a la consecuencia. Pero yo creo que es muy interesante eso, que uno diría, pero yo qué personaje soy. Y la verdad es que uno se debate entre aquel, un día es Richard, otro día es Castle, otro día es Ryu, otro día es Grande, otro día es Taru, y uno, ay no, pero ¿yo en cuál estoy pintado? Entonces yo creo que es un rasgo muy humano que él nos pinta en varios personajes y que uno debería de verdad prestarle mucha atención. No sé que alguien más que se nos escape y que dé cuenta de esos rasgos nuestros, otro personaje tal vez de este pequeño fragmento. Pues Pablo, yo creo que vale la pena como ya dejarlo como pregunta y es explorar o los personajes que ya pasaron por estas hojas o los que están por venir, esos rasgos que nos podrían mostrar diferentes posiciones frente al nombrar y frente a las consecuencias que se derivarían de esa valentía del nombrar. Y frente a la acción como tal. Porque también aquí hay otro elemento que fuimos mirando fue la posición frente a la acción de la burocracia, que nuevamente pues son todas las cortapisas para poder actuar, porque primero hay que hablar con fulano de tal, hay que mandar una carta allí, hay que hablar con este, que incluso el mismo Richard en momentos utilizaba la burocracia para salvarse de la acción. Le decía, hasta aquí llega mi autoridad, yo no puedo nombrar tal cosa, yo no puedo hacer tal cosa. Pues como que ese era un cuarto personaje, no sé. Que sí, que se nos olvidó hablar un poco más de el prefecto, porque este hombre precisamente quiere escudarse en el silencio, como diría Pablo, para no tener que afrontar las consecuencias. Incluso hay un momento muy fuerte donde se ha salido de las manos o sea, las medidas que han puesto, me pones porfa en la página 27 para leérselo a los oyentes. Precisamente hay unas medidas que se ponen a partir de nombrar como fiebre lo sucedido y cuando se desborda la situación porque tales medidas no logran confrontarla, entonces hay algo que dice el prefecto que nos muestra una posición más frente a la situación que estamos describiendo para ir concluyendo esta conversación. Les leo entonces.
El exordio anunciaba, en efecto, que unos cuantos casos de cierta fiebre maligna, de la que todavía no se podía decir si era contagiosa, habían hecho su aparición en la ciudad de Orán. Estos casos no eran aún bastante característicos para resultar realmente alarmantes y nadie dudaba que la población sabría conservar su sangre fría. Sin embargo, y con un propósito de prudencia que debía ser comprendido por todo el mundo, el prefecto tomaba algunas medidas preventivas. En consecuencia, el prefecto no dudaba un instante de adhesión con que el vecindario colaboraría en su esfuerzo personal. Entonces aquí hay unas medidas acorde con una fiebre. Y más adelante, después de estas medidas, que Santi nos decía que fueron puestas en las esquinas más discretas de la ciudad, empiezan a reconocer que no es suficiente y que el número de muertes ha empezado a subir de manera dramática. Que se llenaron las camas en un momentico. Que se llenaron las camas en un momento, incluso aparece la pregunta de cuántas camas hay, si son suficientes las camas y los pabellones, cuáles son las medidas reales que tendríamos que tomar. Pero entonces hay un momento donde el doctor Ryu le dice al prefecto las medidas que fueron tomadas no fueron suficientes. Es decir, el no nombrar el problema como peste hizo que las medidas fueran insuficientes y por tanto eso trajo consecuencias el miedo a nombrar. Entonces le damos esta otra partecita. Las medidas tomadas eran insuficientes, eso estaba bien claro. En cuanto a las salas especialmente equipadas, él sabía lo que eran 2 pabellones de donde habían desalojado apresuradamente a otros enfermos. Habían puesto burlete en las ventanas, los habían rodeado con un cordón sanitario. Si la epidemia no se detenía por sí misma, era seguro que no sería vencida por las medidas que la administración había imaginado. Entonces, el doctor Ryu, hay un momento donde llama a la conciencia, al prefecto, y él le dice como debo esperar órdenes. Sí. Es decir, la burocracia se interpone entre una acción necesaria que debe acometerse en ese momento. Y es muy fuerte como le responde Ryu, muy interesante como le responde porque le dice órdenes, lo que haría falta es imaginación. Entonces también es muy bello porque el burócrata también se escapa de nombrar y se escapa de actuar porque son otros los que tienen que tomar acciones por él. Él solamente es un mediador y un intermediario y lo que está pidiendo el doctor Ryu es que todos tomen en sus manos la gravedad de la peste. De todas maneras, cabe decir que habrá miedo a nombrar también, porque nombrar es igual a decir nos enfermaremos, nombrar es igual a decir podremos morir, y eso ya nos implicaría de manera muy fuerte en lo más profundo de nuestro ser. Les dejamos con este último apartado, que vale la pena leerlo para despedirnos, que dice así. El día en que el número de muertos alcanzó otra vez la treintena, Ryu se quedó mirando el parte oficial que el prefecto le alargaba, diciendo: «Tienen miedo». El parte contenía: «Declaren el estado de peste. Cierren la ciudad». Llegó la hora de la acción. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego, gracias, Daniela.